Shalom a todos, un saludo cordial desde la Tierra Santa, desde Jerusalén, Israel. En el video del día de hoy quisiera hablarles sobre cómo funciona, cómo opera el mundo espiritual. Hay muchas personas que me escriben porque tienen diferentes situaciones, gente que me escribe por temas de salud, por temas de economía, dinero, gente que está buscando trabajo, gente que diferentes situaciones. Y yo quiero hablar hoy de una de las raíces espirituales para realmente dar solución a muchas de estas situaciones que aquejan a muchas personas. Específicamente, por ejemplo, en el tema económico, en el tema material. Hay gente que me escribe que tiene situaciones económicas, que el dinero que llega se le va de las manos, que tienen deudas. Gente que a veces quieren lograr un proyecto y no se materializa, una relación, un tema de trabajo, sea cual sea la circunstancia, y cuando parece que lo tiene ahí, no hay resultado, no se ve, no se materializa. Y yo quiero hablarles o explicarle cuál es una de las leyes del universo. Hay un principio fundamental que la Cábala lo explica muy bien. Tiene que ver con la ley del merecimiento. ¿Qué significa esto? Para nada tiene que ver con el concepto que usted quizás pensó en estos momentos. No. Estamos hablando de que el mundo espiritual funciona como una transacción. Vamos a explicarlo de esta manera. ¿Qué significa? Para uno pedir un favor en el mundo espiritual y que esa petición sea respondida, uno tiene que entregar algo a cambio. Nadie recibe nada de gratis. Dios no entrega a nadie nada de gratis. El universo no te entrega nada de gratis. Tiene que haber un merecimiento. Y ese merecimiento implica un sacrificio, una acción de tu parte que va a causar una reacción de parte del universo, de parte de Dios, de parte de el otro que estás buscando que te conceda, te responda lo que pides. De lo contrario, aquellos que piensan que todo se puede lograr gratis o así como así o por gracia, esas personas caen en un concepto que el rabino Aryeh Kaplan analiza en sus libros. Eso se conoce como el pan de la vergüenza. Esa era la situación que tenían Adán y Eva en la historia antes de lo que se conoce como, la desencadenación de este mundo, donde tenían todos y precisamente no merecían ese estado y ahora tenían que ganarse la entrada nuevamente por su propio esfuerzo. Fue el propio Adán quien decidió que no quería nada regalado, no quería recibir nada que él no se hubiese ganado por su propio esfuerzo, por su propio sacrificio, porque de esa manera estaríamos a la par con Dios, con el Creador. Hay muchos secretos ahí. Pero, ¿qué quiere decir esto si lo traemos digamos que a palabras más sencillas? Existe una ley en la naturaleza. Es una de las leyes universales de la creación, desde el inicio de la creación, que es lo que les decía. No se recibe nada sin entregar algo a cambio. El mundo espiritual funciona como una transacción. Y no solamente el mundo espiritual, también el mundo de la materia. Por ejemplo, vamos al caso de Dios. Si vamos a la Torá, si vamos a las Escrituras, a la Biblia, vemos que el Creador está pidiendo algo de nosotros. Está pidiendo algo de los creyentes. Si usted va a la Torá, a la Biblia, a las Escrituras, verá que el Creador está pidiendo que uno le entregue para él dar. ¿Qué pide? Bueno, hay muchas cosas que se describen. Esto es solo un ejemplo. Pero pidió en su momento ofrendas. Había que hacer sacrificios. Lo que llevaba a que la persona gastase de su dinero para comprar una oveja, un toro, un chivo, palomas, ofrendas de frutas, ofrendas de granos, de cereales, todo tipo de ofrenda que costó el trabajo
de la persona, el sacrificio, la espera, el dinero, el tiempo, y todo eso lo tomó cuando recibió la bendición y ¿qué hizo? Y lo llevó a Dios. ¿Necesita realmente Dios estas cosas? No. Pero hay una transacción que tiene lugar en el mundo espiritual. Porque para que te entreguen algo desde el mundo espiritual, del mundo de las energías, usted tiene que estar dispuesto a dar un sacrificio. De lo contrario, nadie recibe nada, ni Dios mismo da nada gratis. Para ganarse la entrada al paraíso, como predican tantas religiones por ahí, hay que ganárselo. No te lo dan de gratis. Tienes que tener un trabajo espiritual, una vida de perfección, que implica, bueno, el que se dedica a la vida religiosa, que tiene que ir a rezos, que tiene que ir al lugar donde se congregan, hay fiestas que se celebran. Todo eso lleva gastos económicos, de tiempo, de entrega, de devoción, de entregarle tu energía, tu vida, tu tiempo a Dios, a la divinidad. Eso viendo desde el punto de vista religioso para aquellas personas que me están viendo y que puedan entender lo que yo estoy explicando. Ni Dios siquiera entrega algo si uno no lo merece. Una vez que le entregas todo esto, entonces Él te bendice. ¿Qué dice claramente las Escrituras? Cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida, dice Hashem, te voy a dar todas estas cosas, todas estas bendiciones, una tierra que emana leche y miel, muchas cosas buenas. Pero cuidado de olvidarte de mí una vez que estés saciado y que estés cómodo. No. O sea que está mostrando que a Dios hay que darle también lo que le corresponde, porque Él está pidiendo algo. Entonces, lea las Escrituras y verá todas las cosas. Eso llevaba gastos, entregas, sacrificios de parte de las personas. De igual manera, ocurre así con todo en la vida. Ahí tiene que haber un merecimiento, tiene que haber, digamos que ese intercambio. Cuando uno va al trabajo, ¿verdad? Imagínese un doctor, está salvando miles y miles de personas, niños, gente enferma, haciendo operaciones, gente que necesita ayuda médica. Una obra increíble. Pero por mucho que esa persona quiera hacer todo de corazón, sin cobrar un centavo a nadie, no podría vivir, sería imposible. La persona no puede vivir, aún para hacer su trabajo, porque él también tiene que mantener su familia, también tiene que para estudiar, tiene que todo para dedicarse a esto, tener los recursos, todo cuesta. Entonces, incluso en lugares donde la educación es gratuita, nada es gratuito. Porque aunque usted si va al doctor o no le paga al doctor, realmente el hospital tiene que pagarle un sueldo al médico. Porque él tiene que mantener su familia, vivir. De lo contrario, no podría dedicarse a eso. Hay por tanto, una transacción. En el mundo de los espíritus, la gente que se dedica, por ejemplo, igual a hacer rituales, el mundo de la magia, en la misma cábala que tenemos las meditaciones con las letras hebreas, nombres de Dios para manifestar tantas cosas, abundancia, dinero, salud, desarrollo espiritual. Ahí también hay un intercambio, porque uno cuando hace la meditación está entregando el tiempo, está entregando la energía, está entregando además en el lugar donde uno esté, en el espacio donde uno se encuentre en su casa, todo lo que conlleva mantener ese lugar, electricidad, tantas cosas. Yo solamente quiero mostrar que hay un intercambio en el mundo espiritual, como también hay un intercambio en el mundo físico. Y quiere decir esto, para volver al inicio, una vez explicado el contexto de cómo funciona el mundo espiritual y el mundo físico, y es que nadie recibe nada sin estar dispuesto a entregar algo a cambio. Si usted quiere recibir abundancia, si quiere recibir bendición económica, dinero, que lleguen cosas buenas a su vida, usted tiene también que tomar de su bolsillo cuando reciba esa bendición material y darle a aquellas personas que también necesitan. Dar sadaká a aquellos que lo necesitan, a la gente que está necesitada, hambrienta, apoyar a una escuela, un centro de estudios. Gente que, por ejemplo, quiera recibir amor o que quiera recibir bendición de salud, también tiene que estar dispuesto a ayudar a otros cuando se enferman. El mundo es una reciprocidad. Así funciona el mundo espiritual. Entonces, hay veces que iniciamos proyectos, que iniciamos cosas y se van de las manos o no se concretizan. Y si se concretizasen, se deshacen en poco tiempo. O no van de la manera que deberían ir, de manera perfecta.
Por eso es que en el judaísmo tenemos un concepto muy importante, es que una vez que hemos recibido algo, lo compartimos, damos de vuelta, ayudamos a otros, damos la mano al que viene detrás. Y siempre estamos arriba de lo que se llama la sadaká. La sadaká salva de muchas cosas. Porque el dinero, cuando uno da un dinero, por ejemplo, el dinero, usted va viendo algo físico, pero no es así. El dinero representa una energía, un sacrificio, un trabajo que hubo ahí. El sudor, el esfuerzo de alguien. Ahí, por tanto, hay mucho que implica eso. Y cuando uno da un dinero en sadaká, por ejemplo, a la gente que estudia Torah, la gente que estudia Cábala, la gente que en una escuela, un hospital, el necesitado, por ejemplo, ¿usted sabe qué es lo que usted está haciendo? Todos tenemos alrededor nuestro energías negativas. Todos tenemos lo que llamamos también desequilibrios. Y cuando usted toma una parte de ese dinero y lo entrega en sadaká, usted está tomando de forma física, literal, con esa acción de tomar un dinero, usted está tomando de esa energía extra que usted tiene y lo está desprendiendo de usted, equilibrándose. Ahora, la acción que usted hizo, si ese dinero lo puso en un lugar como lo he descrito, un hospital, gente hambrienta, gente que estudia Torah, cosas así, usted además está haciendo una mitzvah. Y por todas buenas acciones que se realicen con ese dinero que usted entregó, el mérito que le viene a usted es mucho mayor y la bendición se le va a multiplicar 3, 4 por 100. Se le multiplica la bendición. Por la acción, una, de desprenderse de un exceso de energía. Por eso es que en el judaísmo tenemos un concepto de dar de vuelta a la sociedad, a la comunidad judía, porque al final es para nuestro propio beneficio. Y si ese dinero lo ponemos en un lugar que se va a multiplicar en hospitales, en Torah, en mitzvot, en cosas buenas, el mérito es para nosotros, porque se va a usar para una buena causa. Entonces, eso es un ejemplo que estoy poniendo acá. Pero se dan cuenta que hubo una transacción. Usted dio algo, usted va a recibir de vuelta. Lo que usted siembra, como dice el refrán, será lo que recoge. Si pone mucho ahí, recogerá mucho más. Vendrá la bendición. Entonces es todo lo que uno va, es como un boomerang. Eso se llama las leyes de Newton, las leyes de causa y efecto. Eso se lo explicó el famoso científico Isaac Newton. Hay una causa, en una causa hay una reacción. Una acción desencadena en una reacción. Así es el mundo espiritual. A veces cuando cuando la gente que hace rituales y pide algo del mundo espiritual, se le pide algo a un sadik, por ejemplo, a los sadikim. Vamos a los cementerios, a las tumbas, ponemos una vela y la gente hace petición. Pero ustedes todo el tiempo, hay gente que todo el tiempo pide. Y usted no entrega nada a cambio. Espera que le den así como así. Porque eso es algo que tenemos que concientizarnos. Para recibir, usted debe dar primero. Tiene que aprender a no ser egoísta, a no pensar en uno. Hay veces que eso se conoce con una palabra un poco fea, se conoce como ser tacaño. Uno tiene que aprender a desprenderse de las cosas también materiales, para que también reciba bendición a nivel espiritual. Uno tiene que de esa manera mantener las cosas en un balance, porque eso le va a ayudar a uno a no pegarse mucho tampoco a lo material. Y otra vez, hablando del mundo espiritual, cuando uno hace una buena acción, eventualmente recibirá cosas buenas, recibirá bendición, recibirá abundancia. Siempre en la sinagoga tenemos, por ejemplo, una cajita de sadaká. A nadie se le pide nada, pero hay un concepto dentro de nuestra comunidad de que nos han educado así, que si hemos recibido algo, aunque sea un poquito, unas monedas, algo yo voy a poner ahí. Por eso es que Rabbi Isaac Luria instituyó en el rezo de la mañana, en la tefilá, en el rezo en la sinagoga, hay una sección donde cuando vamos a empezar en los rezos, por ejemplo en la mañana, hay una sección que empezamos a pedirle a Dios, antes de llegar al rezo de las 18 bendiciones, donde es todo pidiendo salud, pidiendo dinero, pidiendo abundancia, pidiendo conexión espiritual, protección, éxito en todo. Son las 18 bendiciones, pedimos muchas cosas, pero antes de pedir hay que dar. Y por eso es que la costumbre nuestra, y así está en la Cábala, en la enseñanza de Rabbi Isaac Luria, y todos los judíos que seguimos y nos esforzamos por lograr esto, es que hay una sección en el rezo que antes de pedir, ¿saben qué hacemos los judíos en la sinagoga? Nos levantamos de la silla, vamos hasta la cajita de sadaká y ponemos ahí 3 moneditas.
No tiene que ser mucho, pero es la acción, es la intención, es lo que yo quiero explicarles. Y esas 3 moneditas que se pusieron en la cajita de Sadaká, sin que nadie le pidiese nada, pero de corazón surgió eso ahí, tiene una significancia grande, porque significa que dimos primero para entonces ir y pedir a Dios cuando hagamos el rezo con el Sidur y digamos la Shemoneh Esrei, las 18 bendiciones. Quiere decir que otra vez, ese es el sacrificio que estamos haciendo. Hoy no hay templo, no hay Bet HaMikdash, no llevamos ofrendas, pero nuestros rezos o lo que hacemos con la Sadaká, con nuestras acciones, va a determinar la bendición que recibiremos del Altísimo. El Altísimo ve el corazón, sabe nuestros pensamientos. Entonces una persona que todo el tiempo pide, dame, pero no está dispuesto a dar, a compartir, a ayudar al prójimo, no espere que reciba mucho. Y si recibe algo, no recibirá toda la bendición que está dispuesta para él, precisamente porque él no abrió su corazón para ser bondadoso, dadivoso. Además ocurre algo, les decía, en el mundo espiritual, que debe haber una transacción, debe haber un merecimiento. Esto es importante, les decía. Por ejemplo, recuerdo las enseñanzas de un rabino muy importante aquí en Israel, el rabino Turgeman. Él habla de que cuando uno, digamos que hay una consulta. Yo recientemente, por ejemplo, comencé ahora a dar consultas privadas. Debe haber un intercambio, debe haber una transacción, debe haber un sacrificio de parte de la persona que está pidiendo en la consulta, que en este caso significaría cobrar la consulta, y luego lo que va a recibir de parte de uno, que va a darle una ayuda espiritual, consejos espirituales, etc. Si no fuese así, la persona que viene a mí con un problema, con una situación, cientos de personas, esa energía que trae la persona me la pasaría a mí. Yo me quedaría con un rastro del problema de la persona. Pero cuando hay un intercambio en el mundo espiritual, porque eso ocurre, así, no solamente el intercambio físico, sino que hay una transacción en el mundo espiritual también, significa que la persona que estuvo dispuesta a hacer un sacrificio del mundo espiritual le envían la ayuda, le envían lo que necesita. Así funcionaba igual en el Bet HaMikdash. Cuando alguien había cometido una transgresión o quería que Dios le diera bendición para un negocio, para prosperidad, para seguir creciendo económicamente, espiritualmente, con salud, ¿qué hacía el judío? Primero compraba con su dinero lo que costase una ofrenda. Le decía, depende de su posición económica también. Había opciones para todo el mundo. El que podía lograr llevar cereales, o el que podía llevar unas palomitas, o el que podía comprar una oveja, o el que podía llevar un toro o 10 toros, lo hacía. Y recibía también mucha más bendición. Entonces, pero primero llevaba. Por eso es que hay un tipo de ofrendas que se llevaba al templo que se llama ofrenda de agradecimiento. No todas las ofrendas por pecado. Hay ofrendas de agradecimiento. Y es importante agradecer. Eso es muy importante. En vez de pedir, agradecer. Y más agradecer todavía, o ir hacia la divinidad o buscar el consejo espiritual cuando nos va bien y no necesariamente cuando tenemos un problema. Cuando tenemos un problema todo el mundo busca ayuda, pero cuando nos va bien nos olvidamos de Dios, nos olvidamos de buscar consejos espirituales. Ahí también hay que buscar el consejo espiritual porque estamos demostrando la divinidad, el interés, buscar siempre la bendición, eso nunca sobra la bendición. Entonces, ¿por qué esperar a estar en un problema cuando con antelación podemos ya, como dice, despojarnos de esa energía externa y atraer así luz y bendición? Y yo pongo el ejemplo de la Sadaká, pero esto se puede ilustrar con muchas cosas. En el tema de dar amor para recibir amor. Ponerlo en el lugar correcto, tampoco es ponerlo en el lugar equivocado, porque entonces no va a recibir. Tienes que poner tu dinero en el lugar que se va a multiplicar, en un lugar donde se hacen acciones. Gente que estudia Torah, gente que enseña Cábala, gente que en los hospitales, escuelas, gente necesitada, por ejemplo. Son ejemplos que estamos poniendo, pero debe haber un sacrificio, debe haber una transacción. Por ejemplo, les pongo mi propio ejemplo. Está ese concepto cuando yo regreso de un viaje, digamos que viajo fuera de Israel. Cuando yo regreso a Israel, en el judaísmo tenemos una costumbre, y es que cuando uno regresa sano y salvo, uno da dinero, uno da sadaká. ¿Por qué? Porque Dios me protegió en el viaje, en el avión, viaje de distancia, por los lugares donde uno va.
Entonces, si uno es agradecido y dice, mira, este dinero, aunque sea algo, yo voy a darle cuando me tope por la calle una persona que está necesitando. Porque así yo voy a agradecer a Dios. Gracias, Dios mío, porque me protegiste y regresé sano y salvo. Aquí está la sadaká. Cuando hay alguien enfermo, se da sadaká por esa persona. Entonces, existe así operan las leyes de la naturaleza, las leyes del cosmos, las leyes del universo. Debe haber una transacción. Dios no da nada si uno no está dispuesto a entregar algo. Ya sea rezo, rituales, todo lo que está organizado en las religiones, pero tienes que darle algo. Y vas a recibir entonces bendición. Si no, no recibirás nada. Igual el que va a trabajar, por mucho que a una persona le guste el trabajo que hace, tiene que recibir un pago por el jefe, porque nadie va a trabajar de gratis, si no, nadie puede vivir. Las leyes del mundo físico operan así. Entonces, ¿quiere recibir abundancia? ¿Quiere recibir bendición económica? También usted tiene que dar de vuelta. Cuando reciba esa bendición, entregue. Y aún hay quien tiene fe fuerte, esa es la correcta, de aún cuando sin recibir ya está, da aunque sea un granito. Y ya, wow, dice el universo, dice Dios, mira, ha puesto su fe ahí. Lo voy a bendecir, lo voy a multiplicar, le voy a multiplicar esto por 1000. La bendición será aún más grande todavía. Mira mi siervo la obra que hace. Igual funciona en el mundo de la salud. Igual funciona en el mundo espiritual. Para usted desarrollarse espiritualmente, tiene que sentarse, tiene que meditar, tiene que llamar nombres de Dios, tiene que estar conectado con los sadiquín. Eso se llama entregar. Está entregando tiempo, energía mental, kavanat. Es una entrega espiritual o de recursos también. Porque el tiempo que usted dedica a eso lo puede dedicar al trabajo, por ejemplo, o de ganar dinero o de estar con una familia, lo entregó al mundo espiritual. Pero tuvo que entregar algo y recibirá bendición por eso. Entonces, bueno, entendamos que todo es una transacción. El mundo espiritual opera así también opera el mundo físico. Le decía, incluso si uno no da, no espere recibir. Y si da, dé de corazón. No dé por impresionar a nadie, ni dé con corazón, con puño cerrado. Dé de corazón lo que usted pueda dar, ni más ni menos, lo que usted pueda dar de corazón. Y el tiempo que usted puede entregar a Dios, a la meditación, a la espiritualidad, ni más ni menos. El tiempo que usted puede entregar a ayudar a la gente que está necesitada, gente que está enferma, el tiempo que usted puede entregar al estudio. Entre más usted estudie un tema, una carrera, economía, contabilidad, lo que sea, más va a recibir de vuelta cuando se ponga a ejercer la carrera. O sea que todo funciona así por equivalencias. Todo es por equivalencia. Una acción desencadena una reacción. Son leyes universales. Espero haber arrojado un poco de luz sobre este tema. Espero que el Eterno les bendiga muchísimo a todos ustedes, a sus familias. Mucho shalom, muchas bendiciones a todos, mucha prosperidad espiritual, material, paz, mucha salud para todos desde la Tierra Santa, desde Jerusalén, Israel. Shalom y bendiciones.